¿Veis la presentación, no? Sí. Ok. Bueno, pues yo soy Mavi, quien no me conozca, trabajo como Scrum Master en Cyclum, trabajo para el cliente Lotoland y yo trabajo desde hace aproximadamente 3 años y medio o así, con varios, he estado trabajando siempre con varios equipos, no principalmente de desarrollo, pero también trabajo con un equipo más de liderazgo y otros que son solamente un equipo de arquitectos. Yo os voy a contar el modelo Tacman, ¿vale? El modelo Tacman llegó a mí a través de una chica que trabajaba como Agile Coach en la empresa que yo trabajo. Y yo ya llevaba un tiempo trabajando de Scrum Master y la verdad que este modelo me ayudó bastante, y es por ello por lo que lo traigo, me ayudó bastante a comprender y a entender el equipo o cómo los equipos con los que yo trabajo, entender por qué estaban en un estado o por qué pasaba una cosa, el entender cómo iban evolucionando y me evitó muchas frustraciones, digamos, de que yo decía o que yo pensaba, oye, ¿y el equipo este por qué no hace esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Y claro, utilizando el modelo de la manera, yo voy a contar la manera que yo lo utilizo, pues esa frustración que yo tenía, pues se relaja un poco porque son cosas que al final entiendes que es por todas las fases o todas las etapas por las que tiene que pasar el equipo, ¿vale? Bueno, cualquier pregunta, duda que tengáis durante la presentación, me paráis y la hacéis. Yo intentaré clarificarlo si podemos o si tenéis algún ejemplo que compartir, ¿vale? Y hacemos esto un poquito así que yo no cuente solamente un rollo. Vale, he dividido la presentación esta en el modelo, explicaros brevemente en qué consiste, ¿vale? Porque hay mucha información por internet que os vais a encontrar una explicación más extensa que la que yo pueda dar aquí. Yo os voy a contar brevemente en qué consiste y luego las herramientas que yo utilizo basándome en el estado en el que esté el equipo del modelo, ¿vale? Vale, no sé si todos conocéis este modelo que consta de consta de más fases. Yo me voy a centrar en las 4 fases que para mí son las más importantes cuando estoy trabajando con un equipo. El modelo lo creó Bruce Tuckman y lo crea en 1965, ¿vale? Este modelo se aplica a cualquier equipo que no, quiero decir, que no tenga que ser un equipo de desarrollo. Yo lo aplico a equipos de desarrollo, como estoy diciendo, o equipos de liderazgo, pero es cualquier grupo de personas que estén trabajando como equipo. Y como viene en la imagen, consta de 4 fases, consta de la fase de forming, fase de storming, norming y performing. ¿Conocéis el modelo? No, de verdad que no. Yo la Vale. verdad, incluso así lo escuché la No. primera vez cuando se propuso como tema para la reunión, o sea que... Vale. Luego hay otras fases, como he dicho, que la metió un poco después, que es la de adjuring, pero yo esta no la voy a tratar aquí. Si tenéis dudas o tenéis curiosidad, podéis buscar por ahí. Y entonces, lo que he dicho, explica el modelo Tuckman explicó el desarrollo y la conducta de un equipo desde que se forma, que sería en la fase 1, hasta que llega al estado deseado, que sería el estado de performing, donde se supone que ahí es donde el equipo está trabajando al mayor rendimiento posible. ¿Ok? Bueno, voy a explicar las fases rápidamente. Fede o alguno, si me estoy pasando de tiempo o lo que sea, si me avisáis, os lo agradecería. ¿Vale? Venga, yo te llevo el tiempo. Te quedan 10 minutos, o sea que bien. Bien. Vale, pues la fase de forming, esta sería la primera fase y las características que se pueden ver o que yo encuentro en esta fase es normalmente que el equipo necesita un líder, ¿no? o una voz predominante dentro del equipo,
se realiza un trabajo más individual, es decir, pues yo qué sé, si yo lo aplico a los equipos con los que yo trabajo de desarrollo, pues a lo mejor si tienes dos desarrolladores trabajan en tareas individuales sin colaborar para encontrar una solución, o el desarrollador con el QA es muy difícil que hablen, sino que las tareas están como muy separadas, ¿no? Yo soy desarrollador, yo QA y no hablamos mucho, ¿no? Luego, no hay claridad en los objetivos del equipo, no tienen claro por qué el equipo está ahí, cuáles son los objetivos que tienen, la sensación de equipo no la ves, no hay diferentes voces dentro del equipo, es decir, normalmente pues si el líder dice algo la gente va a ir a eso y no lo van a cuestionar las decisiones que se tomen, y los roles y responsabilidades no son claras dentro del equipo, ¿vale? Esta sería la fase de forming y esto es lo que podemos ver en ella. Luego tenemos la fase de storming. La fase de storming es cuando los conflictos empiezan a aparecer entre las distintas personalidades del equipo, ¿no? Entonces, lo que antes era en la fase de forming todo perfecto porque tú acabas de llegar, estás como más, digamos, tímido, ¿no? Te cuesta trabajo, pues, a lo mejor decir tu opinión o no quieres contradecir a la gente para estar en un entorno así apacible. En la fase de storming ya esto empieza un poco a molestarte o a tomártelo como algo más personal, o a lo mejor las reglas o los roles que se han establecido de forma implícita en la primera fase ya no te parecen tan justos, ya empiezas a cuestionarlo un poquito más. Normalmente suele ser una fase donde tomar decisiones de equipo es bastante cansado, porque la gente como que puede oponer resistencia, pero no una clara resistencia, ves ahí como tensiones, ¿vale? Y puede que los objetivos del equipo sigan sin estar muy claros. Sería la fase de storming. La tercera fase que define el modelo es la del norming, ¿vale? En la fase de norming, la diferencia, el equipo sabe resolver las diferencias, porque los conflictos en los equipos, entendiendo como conflictos como no grandes problemas, ¿vale? Sino conflictos como en plan, pues, diferencia de opiniones y tal. La gente dentro del equipo ya sabe resolver las diferencias, somos capaces dentro del equipo de apreciar los puntos fuertes de los otros miembros del equipo, somos capaces de pedir ayuda. Por ejemplo, en esta fase, pues, tú puedes ver que, por ejemplo, si un desarrollador o alguien del equipo está pues, atascado con una tarea o no le sale, es capaz de decir, oye, tío, pues mira, es que no me sale esta tarea, échame una mano, ¿no? Somos capaces también, o el equipo es capaz de dar feedback constructivo a otra persona del equipo. Empieza a ver que hay más confianza, más empatía, transparencia, comunicación dentro del equipo, y en general ves ya como más una cultura de equipo en los que todos están colaborando o siguiendo unas normas para llegar al objetivo. Y la última que voy a contar aquí sería la fase de performing, que sería la fase como deseada, ¿no? Entonces, este equipo es un equipo en el que son creativos, hay mucha idea, estamos abiertos a escuchar las opiniones de otros, construimos basado en las opiniones de otros, es decir, no rechazamos ideas, sino lo que hacemos es sumar ideas para conseguir una idea mejor. Es un equipo en lo que, como pongáis, son una fuerza unida de trabajo, van todos a una, que es focalizado al resultado y al objetivo del equipo, y es un equipo más eficiente, ¿no? Vale, estas serían las 4 fases. ¿Tenéis alguna pregunta? Ale pregunta si incluyes al PO dentro del modelo, me refiero. ¿Lo tienes en cuenta a la hora de medir el nivel en el que está el equipo? Ale, yo sí, porque para mí el equipo consta también del PO. Ese sería básicamente el líder, ¿no? No. ¿Como el líder dentro de tal o se considera como...? Yo no lo considero yo no lo considero el líder, yo lo considero una parte más que tiene una función de decir qué tiene que hacer el equipo Vale. a la hora de trabajar en el sprint. Pero en los equipos en los que yo trabajo no considero al PO como el líder. No sé si... Tenemos que hablar tú y yo después si consideras que el PO es el líder del equipo. No, bueno, yo no quería decirlo así, pero sí. Pero tenemos que hablar, sí. Me venía a referir no tanto como cuando decía líder, me refería al que marcaba hacia dónde van los objetivos, no tanto como el que dice el que se tiene que hacer y tal.
No, Por pero eso yo me tengo refería. equipos que a lo mejor el líder, puede haber líderes formales y líderes informales. Y hay gente que considera que el PIO puede ser un líder, pero a lo mejor te puede encontrar un PIO que no tiene ese tema de liderazgo y es un desarrollador o otro miembro del equipo el que tira el que dice a lo mejor el que establece las cosas del equipo, la gente lo escucha, no tiene por qué ser no está asociado a ningún rol, ¿vale? Sí, de todas maneras esto da para debatir después, Ale. Luego discutimos Sí, sí, tranquilamente. sí, sí, lo discutimos, lo discutimos. Sí, una cosa, Mavi, porque has comentado una cosa en el Storming Sí, que ponías que es una etapa cansada. sí, exhausta. ¿A qué te refieres con fase cansada? Pues normalmente en el Storming, porque hay lo que tú puedes ver es que hay como conflictos no resueltos, ¿vale? La gente no es capaz de decir los problemas, entonces eso lo que puede hacer es que te baje la motivación del equipo, la gente considera que las cosas son como personales contra ellos, ¿sabes? En plan, hay que ver que este hace esta tarea y por qué la tengo que hacer yo y no la hace él. Perdón, creo que está entrando algo. Un segundo. Dame un segundo. ¿Los problemas del directo de Mavi? Sí, tío. Es que tengo que estar admitiendo a gente también, entonces Tienes la presentar. posibilidad de quitar la sala de espera en opciones y así entra todo el mundo tal cual. Ya, pero son normas de empresa que no puedo hacer eso. Vale, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? Perdón. Contesto tu pregunta. Entonces, cansada por eso, Sí, porque sí, la sí. gente está como en plan más preocupada de los problemas personales o problemas dentro del equipo que de sacar para adelante a lo mejor trabajo, de focalizarse en el goal o en el objetivo que tenga. Vale. Vale. Lo último que quería comentar antes de pasar a lo que son las herramientas que utilizo, las actividades que hago, es que todos los equipos van a pasar por estas fases desde que los forman, ¿no? Si coges un equipo nuevo va a encontrar una fase de forming, de storming, de norming y performing. Entonces, para mí lo importante la clave es el tiempo que se quedan en forming o storming, porque yo sí que he tenido equipos que no sé exactamente por qué motivo, pero se te pueden quedar en storming anclados en esa fase si no son capaces de resolver esos conflictos. No sé si tenéis esa experiencia, pero yo sí que la he tenido. Era un equipo que entregaba cosas, que hacía delivery, pero que había conflictos no resueltos y yo siempre se me quedará esa espinita clavada, ¿no? De que si esos conflictos se hubieran resuelto, el equipo hubiera sido mucho más eficiente, ¿vale? Entonces, para mí la clave es de forming a storming pasarlo de la manera más óptima posible y más rápida. Las cosas requieren tiempo y también depende de las personas que tengan en el equipo, pero luego cuando lleguen a norming o performing, para mí ya es un estado bastante aceptable donde los equipos están haciendo delivery, están trabajando bastante bien juntos y con una... ¿sabes? Siguiendo sus normas y colaborando. Y luego también comentaros que un equipo llegue a performing no quiere decir que se vaya a quedar ahí para siempre. Es decir, que puede ser que estén en performing, sean un equipo que sean bastante eficientes, pero que haya algún cambio. Por ejemplo, que se te vaya alguien del equipo o que entre una persona nueva o que haya un cambio gordo en arquitectura. Entonces, puede ser que cualquiera de los cambios haga que el equipo se vaya a la otra fase. ¿Vale? Entonces ahí, pues, yo lo que intento es estar al tanto y si hace falta, pues hacer otra vez otras actividades de reseteo del equipo o lo que ya veamos con el equipo. ¿Vale? Mavi, antes de pasar, tenía otra Sí, pregunta, porque yo también he intentado aplicar este modelo, pero la sí. principal dificultad que me encuentro a veces es que no es secuencial, que muchas veces un equipo no está en una fase en sí, sino que puede tener características de una u otra fase. Si te Sí. pasa también y si, sobre todo a la hora de medirlo, cómo determina en cuál exactamente está o al final una transición Sí, hombre, de sí, una a otra. normalmente te puede encontrar como tú lo empiezas a ver y dices, tiene cositas de forming, pero también tiene cosas de storming, ¿no? Normalmente no va
puede que no veas cosas de forming y de performing juntas. Pero sí, yo entiendo. Yo lo que intento hacer es más o menos, lo que yo hago es ver cuál es lo que es, para mí es el problema, o hablarlo con ellos, o ver cuál es el problema más importante o que le vaya a dar más valor de resolver y enfocarme ahí, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, cosas de Storming de que hay conflicto, pero también veo que a lo mejor es que la regla o el goal del equipo no está definido, entonces yo intento hacer alguna actividad o hacer alguna intervención o lo que sea para clarificar eso y moverlo a la siguiente fase o ver, evaluar, digo, por ejemplo, digo, bueno, voy a hacer esta actividad en la retrospectiva, por ejemplo, y estoy como una semana o un sprint observándolo y digo, vale, pues parece que esto ya está clarificado, vamos a ver cómo avanza, ¿no? Y entonces, en ciclo y viendo cómo van avanzando dependiendo de los impulsitos que le doy ahí o de las actividades que hago. Pero si no es que, totalmente de acuerdo, no es que el equipo esté en forming solamente o en storming o en norming, sino que van transicionando y son como que se solapan, ¿no? Vale, perfecto, sí. Tenemos enfoques parecidos. Una cosa, Mavi, acaban de pasar 15 minutos, pero como estás haciendo también toda la parte de preguntas y respuestas durante la presentación, te quedan otros 10 minutillos más y ya pasamos directamente, ¿no? En 10 minutos. Sí, vale. Como ya vamos hablando así. Sí. Bueno, os voy a contar un poco ahora las herramientas que yo utilizo normalmente y no todas funcionan en todos los equipos ni tienen el mismo efecto, pero he intentado hacer aquí un resumencillo de las que a mí me han ayudado bastante con los equipos. ¿Vale? Entonces, cuando cojo un equipo nuevo o un equipo que lo quiero, como yo llamo, resetear, ¿no? Empezar de cero por cualquier motivo, normalmente utilizo el Team Canvas, que lo voy a poner. A ver, ¿dónde está? Vale. El Team Canvas, que tenía el enlace aquí, o algo similar, ¿vale? Entonces, esta herramienta a mí me gusta mucho. En la página te dicen cómo facilitarla y todo el tema, y me gusta mucho porque está en la versión básica y se enfoca en los objetivos del equipo. Aquí el equipo te comenta y establece cuáles son sus objetivos. Luego también puedes darle los objetivos personales para que veas qué objetivo tiene cada uno. Por ejemplo, pues yo soy frontend, pero quiero evolucionar a backend, o yo soy no sé qué y quiero evolucionar a PO, ¿no? Entonces, así vas viendo un poco por qué cada gente hace lo que hace, ¿no? Porque también depende de su objetivo a nivel personal. Luego también aquí se definen los roles y las habilidades de cada uno que puede ofrecer al equipo, el propósito del equipo, por qué existe el equipo, ¿no? Las reglas y actividades, pues aquí, pues tipo de reglas, no sé, en mi equipo que tenemos, pues cómo vamos a transitar los tickets a través del board, o cómo nos vamos a comunicar, o qué tipo de reuniones vamos a tener, o cómo hacemos, o cómo tomamos decisiones, ¿vale? Entonces, y luego los valores, que es donde yo más me detengo, porque esta discusión es muy chula, porque la gente habla de lo que es importante para ellos, de los valores que quieren ver en el equipo, y luego cómo nos vamos a comprometer a seguir esos valores. Entonces te abre una discusión muy guay con todo el equipo y ver los distintos puntos de vista, ¿vale? Entonces esta herramienta yo la hago al principio y así establezco como una línea donde, vale, aquí hemos empezado y estos son nuestros goals y estos son nuestros propósitos, nuestros valores y cómo nos vamos a comprometer a ellos. Luego esta actividad también se puede revisitar porque las cosas van cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces esta es una que yo hago cuando estoy con los equipos en la primera fase. Y luego la otra que también me gusta mucho es la de Management 3.0, que es la de Personal Maps, no sé si la habéis utilizado, está por aquí. Y esto lo que hace es para darle un toque más personal, ¿no? Para que la gente también se conozcan a nivel personal. Y aquí pues se hace cuando era en la sala, en la habitación, con una hojita y colorines, pues ponías tu nombre en el centro y luego ibas compartiendo lo que tú querías compartir a nivel pues de familia, hobby, valores, educación. Y eso también abre una discusión muy guay, pues yo qué sé, pues si a lo mejor tenemos hobbies comunes que luego podemos compartir después del trabajo, o oye, pues mira, yo estoy trabajando también en esta empresa, hostia, pues yo ahí conozco a no sé qué, ¿no? Entonces se abre una discusión que va aparte del trabajo y también conecta a la gente más a nivel personal, ¿vale? Entonces estas dos, no sé si las habéis utilizado o las conocíais, estas dos yo las utilizo para forming, que digamos son las fáciles, ¿no? Porque luego están las de storming. Yo lo que intento hacer
el taller de feedback no lo hago cuando están en Storming, lo intento hacer al principio, pero creo que es muy útil porque lo que hago es explicar una herramienta para dar feedback, que yo utilizo una que es en 3 pasos, pero hay 200.000. A mí lo que más me gusta de esto es que la gente del equipo están todos alineados en por qué se da feedback, para qué es importante. Muchas veces explicar que feedback no es criticar a la otra persona, sino que se hace para ir aprendiendo, recibir feedback, lo que nos hace a nosotros es aprender. Y entonces se alinea a la gente en, oye, feedback sirve para esto, nos va a servir para esto, 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 y esta es la herramienta y el lenguaje común que podemos utilizar a la hora de darnos feedback y todos lo entendemos. ¿Vale? Entonces, una de las actividades que también hago. Otra actividad que está en más cuando veis o cuando yo he visto que hay un conflicto bastante arraigado que se repite retrospectiva tras retrospectiva, o que en la daily alguien dice, sí, pero bueno, venga, ya está, lo que sea, y no es capaz de hablarlo, es la del... Yo la llamo tabú, pero también la podéis encontrar como el elefante en la habitación, que al final es que exponer en un equipo, en un entorno seguro que no va a salir de ahí, exponer que has notado que puede haber ciertos problemas y abrir la reunión para que esos problemas se escriban. Yo lo que hice fue que lo escribieran en un papel cada uno y ese papel se iba repartiendo. Y luego, una vez que todo el mundo había escrito, si ellos pensaban que había algún problema no hablado dentro del equipo, todo el mundo leyó lo que había escrito la gente y luego con esos papeles se rompen y dice, bueno, estos son los problemas no hablados. Perdón, que no me sale en español. Está en vosotros el hablarlo ahora o discutirlo o no discutirlo y les deja un poco ahí a ellos, pero que sean conscientes de que hay un problema. Y otra cosa que he hecho yo es simplemente preguntarle, oye, hay conflictos, los conflictos van a existir, ¿cómo queréis actuar cuando esto pase? ¿Queréis tener un método para tomar decisiones o sea, consenso, mayoría? ¿Queréis que todo el mundo participe en las decisiones? Bueno, y que haya un poco de discusión abierta de cómo quieren ellos afrontar los conflictos, que está claro y es bueno que existan, ¿no? Conflictos buenos. Vale, y entonces esto es en la fase de Storming. Y luego, esta herramienta que mola, bueno, a mí me mola mucho y aparte va con el modelo Tuckman, que la podéis hacer en cualquier fase si queréis probarla, y el Team Clock, ¿vale? Entonces lo que hago es dibujar como un reloj del 1 al 12 y lo divido en 4 cuadrantes. Las primeras 3 horas forming, las otras storming, no me hiperforming, bueno, lo que veis aquí. En esta actividad lo que hago es explicarle al equipo el modelo Tuckman, pues como lo hemos explicado aquí brevemente, y se le hace la pregunta al equipo, oye, ¿en qué fase creéis que estáis? Entonces ellos son ellos mismos, con el conocimiento que tienen del modelo, los que se evalúan, ¿no? Y dicen, bueno, pues estamos en la 2, la 3, la que sea. Cada uno pone su pegatinita o lo que sea en la hora en la que creen que el equipo se encuentra, explican los motivos, que entonces pues ahí puedes ver si todo el equipo está alineado más o menos en la misma fase, si hay unos que se creen que están en forming y otros en norming, y entonces ahí se puede abrir una discusión de por qué esto pasa, qué se observa dentro del equipo. La siguiente parte de esta actividad sería, oye, llegar a un consenso y decir en qué hora consideráis que está el equipo, pues hay discusión, pues yo qué sé, pues estamos en la hora 5. Y la siguiente fase, que sería la fase de generar acciones, si se quiere, sería, vale, vamos a suponer que nos encontramos de aquí a 5 meses. ¿Qué tendría que pasar para que este reloj, que ahora mismo está en el 5 del equipo, se moviera a la hora siguiente o se moviera a 2 horas más adelante? Y entonces ahí se genera una discusión donde el equipo propone acciones para avanzar en el modelo. Me gusta mucho. Dime. Una cosita, porque suena muy chulo. Si he entendido bien, esto lo haces con todo el equipo y la idea es que hagan como una autoevaluación, ¿no?
Sí. O sea, ¿cómo sueles hacerlo? ¿Los reúnes a todo el mundo 1 hora, 2 horas? ¿Qué tiempo sueles tardar más o menos en llevarlo y cómo suele ser una reunión de Pues estas? normalmente yo lo he hecho en una retrospectiva, entonces le digo, si os parece hoy, en vez de hacer una retrospectiva tipo, pues vamos a hacer la herramienta esta. Y entonces, pues más o menos yo la retrospectiva normalmente son 1 hora y media y no creo que me faltara tiempo nunca. Entonces son todo el equipo, le explico el modelo y ya voy haciendo las 3 partes que he comentado de la actividad. Y 1 hora y media, hombre, depende ahora cuánto. Mi equipo son, los equipos con los que yo trabajo, 6, 7 personas. Que entiendo que si Vale. tienen muchas más, pues échale ahí tiempo. ¿Lo haces en tipo póker? O sea, cada uno individualmente y luego todo el mundo Sí, lo comparte a la vez. sí, O sea, todo. efectivamente. Vale. Y lo guay Y ahí es que digan por qué lo ponen, que ven ellos y que se genere un poquito de discusión. vale, o sea, todo el mundo se lo calla, se lo escribe en un papel. Oye, pues yo creo que estoy en Storming 5, pues yo creo que es Performing 11, perdona. El otro dice Forming 2 y a partir de ahí es Discusión hablando y abierta. discusión, ¿no? Sí. Qué guapo. Pregunta Alberto, dice, ¿en algún momento el equipo es consciente cuando cambia de fase en una transición? Con medidores de objetivos, por ejemplo. El equipo, a ver, el equipo si tú no le cuentas el modelo no va a ser consciente. O sea, a no ser que conozcan el modelo, que tampoco me he encontrado el caso. La herramienta esta está guay porque ellos ya conocen, sí, la actividad esta está guay porque ellos ya conocen el modelo y también entienden que a lo mejor si están en una fase de conflicto o están en una fase inicial, pues entienden que están en esa fase y pueden buscar acciones para ir moviéndose. No sé, vale, que le respondió, pero no es que pasen de una fase a otra, de un día a otro, y lo que hemos hablado antes con la pregunta de Ale, que no es que sea totalmente claro, estoy en forming o en storming, sino que tú vas a encontrar, o yo, pues en mi caso, yo he encontrado como cosas mezcladas. Hay equipos que a lo mejor están en storming, pero tú puedes ver cositas de norming también. Entonces no es una cosa súper clara. Y bueno, ya está, ya he contado yo aquí mi historia. Si tenéis más preguntas. Genial. De hecho, la cosa te iba a decir, Mavi, que si la gente tiene más preguntas, las podemos dejar ahora después. O si quieres, contesta esta última del chat, porque Sí, ya hemos pasado todo el rato. Te ha tocado que todos piensen que están en 10 u 11, pero yo veo que están en 4 o 5, sí, me ha pasado. Y me ha pasado varias veces. Y entonces una vez dije, bueno, pues vale, pues ya está. Si vosotros veis que estáis en 10 u 11 y tal, ¿qué podéis hacer para ir a 12? Salieron muy pocas ideas y tal. Y cuando me pasó, y el resultado no fue bueno, porque al final no se generó una discusión ni vi que se generaran acciones de progreso, vamos. Y cuando me pasó otra vez, lo que hice fue, oye, pues si no os importa voy a dar mi opinión y no mi opinión, sino con hechos, ¿no? Vale, pues yo creo que estáis, imagínate, yo creo que estáis en 4, o yo creo que estáis en el forming por esto, y qué pensáis vosotros. Entonces le di un poco mi visión diciéndole, oye, en mi visión me puedo equivocar tal y cual, pero no sé, probé los dos approach, probé, porque la primera no me fue bien. Muchas gracias. Nada. Bueno, pues muchas gracias. Os dejo con Mariló.